Pues buenos días, yo me llamo Alba y a continuación les voy a presentar mi trabajo final de máster. Vale, bueno, este será el contenido que veremos a continuación. Primero os voy a introducir y hablar de los objetivos, luego del estado de la cuestión, después de la metodología, los resultados y conclusiones y finalmente un seguido de propuestas que yo he realizado. Vale, en primer lugar, mi objetivo principal es analizar cómo la moral de la sexualidad imperante en la sociedad influye en el estigma asociado al trabajo sexual. Y a la vez los objetivos específicos son desmontar la visión hegemónica sobre la sexualidad, identificar y desafiar discursos abolicionistas que perpetúan ese estigma, señalar las inconsistencias en la percepción de otros tipos de trabajo en comparación con el trabajo sexual y finalmente contribuir al debate público sobre el trabajo sexual y su despenalización. Vale, aquí he puesto los conceptos que para mí son más relevantes en mi trabajo. En primer lugar, el concepto de prostitución viene del latín prostituere, que significa exponer en público o poner en venta, y la RAE en esta misma línea lo define como la actividad de quien mantiene relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero. No obstante, estas definiciones para mí quedan muy limitadas y yo he preferido en mi trabajo utilizar el concepto de trabajo sexual que fue inventado por Carol Leigh en 1979 con el objetivo de, primero, incluir a todas las personas que formaban parte de esta industria sexual, no solo prostitutas, sino webcamers, masajistas eróticas, etcétera. Y luego, y sobre todo lo más importante, es que reconocía el trabajo que ejercían estas personas dentro del mercado sexual con el objetivo de acabar con el estigma. Vale, en segundo lugar, la sexualidad, que ya ha salido muchas veces estos días, definido por la OMS, es un aspecto central del ser humano que incluye tanto la identidad de género como el sexo, la orientación sexual, el placer, la intimidad y la reproducción. Es expresado a través de pensamientos, deseos, comportamientos y relaciones y está influenciada por factores tanto sociales y culturales como psicológicos y biológicos. Entonces, el estigma es una percepción social negativa que se basa en creencias y actitudes. Es una herramienta a través de la cual identificamos y excluimos al otro y siempre va ligado a un factor de deshumanización. Uno de los autores que ha hablado sobre estigmas y más relevantes es Goffman, en la década de los 60. Goffman consideraba el estigma como un proceso que se generaba en las interacciones sociales y sucedía cuando la identidad social de un individuo dejaba de satisfacer las expectativas sociales. Por lo tanto, perdón, que estoy nerviosa. Eh, Vale. Por lo tanto, su valor social se desvalorizaba. Eh, sí que es verdad que Goffman lo definía como algo muy individual y, por ejemplo, más adelante, autores como Linky Phelan o sea, definieron el estigma como un proceso estructural, cultural y social, ¿no? O sea, como... espera, perdón, una forma de poder que emplean los grupos dominantes para reprimir a los grupos minoritarios. Vale. Vale, y finalmente el concepto que para mí es más importante, que es el de la moral sexual. La moral sexual sería un conjunto de principios, valores y creencias que guían el comportamiento y las decisiones de una persona en el ámbito de la sexualidad. Estos principios es importante saber que van arraigados a normas sociales, culturales, religiosas y personales. Vale. A la vez, la doble moral sexual sería la diferente valoración que se hace de una conducta sexual según el género de la persona que la lleva a cabo. El pánico moral sería el miedo a una persona o grupo que se consideran como una amenaza al orden social. Y entonces deciros que la moral dominante está basada en valores tradicionales que derivan de, como he dicho antes, de influencias culturales, religiosas y sociales, eh, y que la sexualidad de las mujeres solo se permite dentro del matrimonio y con fines reproductivos. Esto os lo introduzco para
después más adelante los resultados y conclusiones para que se entienda mejor. Simone de Beauvoir dijo que la doble moral sexual se inició con el descubrimiento de la agricultura, porque allí también se creó la propiedad y la mujer pasó a ser considerada como una posesión del hombre, entonces se redujo su sexualidad al matrimonio. Y luego otro factor que ha tenido gran influencia en esta idea de conceber el sexo es la tradición cristiana, la religión cristiana, ¿no? Que ha perpetuado esta idea como de sexo inmoral y pecaminoso, solo permitido dentro del matrimonio y con fines reproductivos. Vale, vale. Ahora a continuación veremos rápidamente cuáles son los modelos sobre la prostitución. Yo he elegido solo tres, para mí los principales. En primer lugar, el regulacionismo, que consiste, en el cual la prostitución es legal porque se considera un mal inevitable, pero se zonifica, es decir, que el ejercicio de la prostitución se reduce en zonas muy limitadas, se identifican a las trabajadoras, se las somete a controles públicos, tanto sanitarios como policiales, y es un modelo vigente en Holanda, Alemania, Austria y México. El abolicionismo concibe la prostitución como sinónimo de violencia y explotación hacia las mujeres y como una actividad que perpetúa los roles de género. Concibe a las trabajadoras sexuales como víctimas y los clientes como culpables, entonces busca penalizar y perseguir la demanda y su objetivo es prohibir el ejercicio de la prostitución por tal de erradicarla. Y finalmente, que luego veremos con más profundidad, el modelo de despenalización. Dentro de este modelo, el trabajo sexual se rige bajo leyes ordinarias del trabajo, como cualquier otro trabajo. Es una legislación que se impulsa, se elabora y se evalúa por las mismas trabajadoras sexuales, prioriza sobre todo la salud, el bienestar y la seguridad de las trabajadoras y finalmente defiende que la continua criminalización de terceros tiene un impacto directo y perjudicial hacia las trabajadoras sexuales. Vale, y un poco para contextualizar cómo está el tema de la prostitución en España. Vale, en primer lugar, el ejercicio de la prostitución en España es alegal. Esto significa que, por un lado, no es considerado delito, pero a la vez tampoco es una actividad legal. Entonces se encuentra en un limbo jurídico. A nivel jurídico, España es un país abolicionista desde el régimen de Franco en 1956 y el abolicionismo sigue siendo lo que predomina en el campo político y legal. Pero a nivel normativo, el alterna y la tercería locativa se reconocieron por la jurisprudencia social desde la década de 1980. Y finalmente, a nivel administrativo, depende de ordenanzas municipales y sobre todo de la Ley Orgánica de Protección a la Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que a través de esta ley pues, se sancionan a clientes y a trabajadoras sexuales mediante diferentes subterfugios. Vale. Esta es la metodología que yo he utilizado en mi trabajo. En primer lugar, he utilizado un enfoque cualitativo y una perspectiva crítica y reflexiva porque creía que era importante pues, dar voz al final a lo que son las protagonistas, que son las trabajadoras sexuales, y a la vez pues, comprender y acercarme a una realidad tan compleja como esta, ¿no? Y finalmente he utilizado una metodología multidisciplinaria a través de la cual he analizado literatura académica pues, sobre estigma, moralidad y sexualidad. También he hecho un análisis reflexivo y crítico propio, porque como han dicho en mi introducción, tuve la oportunidad de realizar las prácticas del máster en una entidad que trabajaban con prostitución. Entonces, pues también he adquirido observaciones personales y experiencias adquiridas durante estas prácticas. Y finalmente realicé una entrevista semiestructurada a tres trabajadoras sexuales del sindicato Otras, que es un sindicato de trabajadoras sexuales. Vale. Vale, ahora ya pasaremos a ver los resultados y conclusiones de mi trabajo.
La conclusión principal es que efectivamente la moral sexual influye en el estigma del trabajo sexual, porque al final lo que hace la moral es definir lo que es aceptable o inaceptable en la sexualidad, en este caso de las mujeres. Por lo tanto, considera el trabajo sexual como algo inmoral y contribuye a la marginalización de las personas que lo ejercen. Es por este motivo que para mí es crucial que desafiemos estas normas y que se promueva un enfoque de derechos humanos y justicia social para mejorar las condiciones tanto laborales como de vida de las trabajadoras sexuales y combatir el estigma. Y ahora vamos a ver más profundamente estos resultados. Vale, en primer lugar, el trabajo sexual es una cuestión moral. Como he dicho antes, la sexualidad que se acepta es la que está dentro del matrimonio con exclusividad y para la reproducción. Entonces, si el trabajo sexual se considera como algo inmoral, es precisamente porque cuestiona la sexualidad hegemónica y patriarcal, porque, como he dicho, implica prácticas que se desvinculan del amor romántico, de la reproducción y además a cambio de dinero y adquiriendo, como dice Juliano, cuotas de poder y libertad. Además, el trabajo sexual subvierte el rol de género, que es socialmente valorado y considerado como de buena mujer, que es la madre esposa, cuya sexualidad está al servicio de los hombres, y a la prostituta, en contraposición, se la consideraría mala mujer. Y finalmente cuestiona el modelo heteropatriarcal y capitalista de la sexualidad porque traslada el sexo y a las mujeres a la esfera pública y les concede la categoría de producto de intercambio económico. Vale, entonces esto es muy importante porque a partir de, como he dicho, de este potencial subversivo y de transgresión que tiene el trabajo sexual, como consecuencia de esto surge el estigma. Eh, como he dicho, el trabajo sexual pone en cuestionamiento pues, lo que sería el sistema de sexo, género y sexualidad. Eh, entonces, el estigma al final sirve como herramienta de control social para reforzar la moral dominante, para mantener las estructuras de poder patriarcales, para ejercer un control en la sexualidad femenina y para castigar a aquellas personas que cuestionan la norma. Y el estigma asociado con las trabajadoras sexuales se relaciona en esa división que he comentado antes de mujeres respetables y decentes y mujeres indecentes. Entonces, las mujeres que se alejaban de este modelo de sexualidad femenina tradicional fueron condenadas como, y estigmatizadas como putas y perdidas. Entonces también es importante añadir que al final en muchas de las trabajadoras sexuales se interseccionan otros factores que hacen que aumente aún más el estigma, como por ejemplo factores de raza, de clase, étnicos, religiosos, etcétera. Eh, vale, otro de mis resultados es que el abolicionismo lejos de mejorar las condiciones de las trabajadoras sexuales, todo lo contrario, perjudica aún más eh, sus condiciones laborales y de vida. ¿Por qué? Porque al final los argumentos abolicionistas muchas veces también descansan en una visión moralizante, muchas veces silencian la palabra de las trabajadoras sexuales, desniegan su capacidad de agencia o las infantilizan. Y, y también al final decir que el problema o la culpa es de los clientes, al final también lo que hace es de responsabilizar al Estado, ¿no? De las causas estructurales que originan este trabajo, que tendrían más que ver con la feminización de la pobreza, con el cierre de fronteras, con la ley de extranjería, entre otras. Y o sea, he podido ver en mi trabajo que criminalizar o penalizar el trabajo sexual al final implica una serie de consecuencias, que es un mayor riesgo de abuso policial, más explotación laboral, aumenta la exclusión social y el estigma, hace que las trabajadoras sexuales se expongan a más riesgos, que se tengan que desplazar a lugares administrados por terceros
y finalmente hay una mayor clandestinidad. Vale, en esta misma línea me parecía interesante hablar de esto, de por qué se pone tanto el foco en el trabajo sexual y no en otros trabajos asalariados, y al final es porque si se separa el trabajo sexual de otros trabajos, tiene más que ver, una vez más, con un juicio moral sobre el valor del sexo, ¿no? Entonces eso, se pone el foco en el trabajo sexual porque al final la materia prima es la sexualidad, ¿no? Más concretamente la sexualidad femenina, que como dicen estos autores, la sexualidad femenina se considera como sagrada por muchas corrientes sociales. El trabajo sexual, como todos los trabajos, implica una prestación de servicios a cambio de dinero y fluctúa en el mercado, ¿no? O sea, eso, perdón, se sitúa en el mercado y sus tarifas fluctúan, pues como todos los trabajos, de acuerdo con la oferta y la demanda. Como cualquier otro trabajo, está vinculado al capitalismo, donde cualquier trabajo implica vender la fuerza de trabajo. Y finalmente, no existe una libre elección total en el trabajo sexual, pero en otros trabajos tampoco, ya que todos los trabajos están condicionados por un sistema económico injusto. Y al final lo que pasa es que si dignificamos unos trabajos y otros no, pues perpetuamos esta discriminación y estigma hacia las trabajadoras sexuales. Vale, finalmente, mi última conclusión es la importancia del rol, la importancia que tiene el rol del Estado y la política, y yo apuesto por un modelo de despenalización. Al final, el Estado actúa como salvaguarda del orden moral y castiga una mercantilización del cuerpo femenino con fines sexuales. Como he dicho antes, la criminalización del trabajo sexual lo que hace es que las trabajadoras sexuales tengan más riesgo de violencia, explotación y exclusión social, y también las leyes que criminalizan el trabajo sexual aumentan el estigma. Y además, no tener protección legal hace que las trabajadoras sexuales, entre muchas otras cosas, no puedan disfrutar de los derechos laborales básicos, no puedan demandar judicialmente el pago de un servicio ofrecido o no puedan beneficiarse de cualquier prestación asistencial que pueda hacer el Estado. Entonces, ahora os voy a hablar un poco más del modelo de despenalización neozelandés, que es el único país en el mundo que tiene este modelo. Se aprobó en 2003 con la reforma de la ley de la prostitución. Entonces se pasó a legalizar la prostitución, se eliminaron las sanciones penales, se reguló la industria del sexo, se garantizó derechos y protección a las trabajadoras sexuales, eh, y sobre todo lo que busca este modelo es priorizar la salud, la seguridad y los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. Entonces, aquí en esta diapositiva he puesto una investigación que se hizo 5 años después de que se aprobara esta ley. En 2008 se hizo una investigación por el Comité de Revisión de la Ley de la Prostitución, eh, donde se habló con 77 trabajadoras sexuales, y se concluyó que un 90% afirmó que con esta legislación tenían más derechos que con la legislación anterior. Un 65% afirmó que se veían más capaces de rechazar clientes y denunciar situaciones violentas, y más de la mitad apuntaron que su relación con la policía había mejorado y que ésta tenía una mejor actitud hacia ellas después de haber despenalizado el trabajo sexual. Por lo tanto, se concluyó que con la despenalización del trabajo sexual había aumentado la seguridad y el bienestar de las trabajadoras sexuales, su autonomía, su acceso a la salud y sus derechos laborales. Vale, y finalmente, para terminar, yo he elaborado este seguido de propuestas que para mí podrían mejorar
El tema del estigma, en primer lugar, creo que es muy importante la solidaridad y las redes de apoyo entre las trabajadoras sexuales para que enfrenten de manera colectiva este estigma, ¿no? y la violencia a la cual se tienen que enfrentar. Además, fortalecer su capacidad de organización y apoyo a mutuo, y que tengan redes que les brinden mayor seguridad y protección frente a los abusos. En segundo lugar, también es muy importante que luchemos desde el feminismo por los derechos de las trabajadoras sexuales. En primer lugar, reconociendo el trabajo sexual como una forma legítima de empleo, que busquemos mejorar sus condiciones de vida y de trabajo en lugar de criminalizarlas o estigmatizarlas, que generemos también alianzas con ellas y que les demos protagonismo, les demos voz, que no las infantilicemos y que no, reconozcamos su capacidad de agencia y autonomía. Como he comentado anteriormente, también es importante impulsar la despenalización del trabajo sexual a nivel estatal, porque aunque no sea la solución definitiva para acabar con el estigma, creo que sí que es una vía muy importante para reducirlo. Y finalmente, que haya educación y sensibilización pública al respecto a este tema.